La clasificación de los tipos de votos. La doctrina clasifica a los tipos de votos según la expresión material o según sus efectos. De acuerdo con el criterio de expresión material, puede distinguirse entre voto público, secreto, voto único y múltiple, voto nominal y de lista, voto personal, por correo y por delegación. A título de comentario, se menciona la primera distinción material, voto secreto y público, puesto que en la actualidad la norma es garantizar el carácter secreto del sufragio y por ende su expresión material, que es el voto. Aún así, continúa existiendo el voto público en ciertos órganos deliberativos, como el Congreso. Aquí otros fundamentos sostienen la publicidad del voto. Pero el voto público, como expresión del sufragio ciudadano, hoy día es insostenible. El voto único. Cuando el elector solo ha de emitir un voto, con independencia del número de escaños que se haya de elegir en la circunscripción, suele ir acompañado de la circunscripción uninominal o, si se trata de una circunscripción plurinominal, la lista cerrada y bloqueada. Una variante de voto único es el voto alternativo, a través del cual se permite al elector señalar a qué candidato elegiría en caso de que su primer candidato no consiga alcanzar el número de votos necesario. Esta modalidad aplicada en Australia, por ejemplo, permite adicionalmente transferir los votos sobrantes a un candidato ya elegido a las segundas y terceras preferencias que se asienten. Voto múltiple. Cuando el elector tiene la posibilidad de emitir tantos votos como escaños se elijan dentro de una circunscripción, aunque en principio solo no puede darse más de un voto a cada ciudadano. Este tipo de voto por lo general va unido a las circunscripciones plurinominales y a las listas cerradas y no bloqueadas y abiertas. Son variantes del voto múltiple, el voto limitado, donde el elector no dispone de tantos votos como escaños se discuten en una circunscripción, y el voto acumulativo, donde el elector tiene la posibilidad de dar varios de los votos de que dispone a un solo candidato. Siguiendo con la clasificación de los votos, tenemos el voto nominal, que es el que va dirigido a un candidato individual. El voto de lista, que se expresa a favor de un grupo de candidatos. Muy relacionado con esto está el tipo de circunscripción en la cual se realiza la elección, si es uninominal o plurinominal. Y sobre todo la forma de la candidatura, individual o de lista. El voto personal es el propio elector el que realiza su voto en el colegio electoral de su jurisdicción. En tanto la legislación no permita el voto por delegación o correo, es el modo natural que asume la votación de los electores. El voto por correo se da cuando el elector se encuentra ausente en la circunscripción que le corresponda el día de los comicios, o por razones de salud no puede trasladarse al local de votación. Emerge el voto por correo como el medio práctico a través del cual se soluciona la imposibilidad material de votar. Aún en estos casos, el voto sigue teniendo carácter personal. El voto por delegación es cuando la ley autoriza la representación expresamente esta posibilidad. En aquellos casos en los cuales el elector no pueda hacerlo personalmente, que es lo normal, por lo cual autoriza a otra persona que vote en su nombre. La legislación inglesa lo autoriza para aquellos casos en que los civiles y militares se encuentran fuera del país o en alta mar o por razones laborales. De acuerdo con sus efectos, considerando los efectos del voto, pueden ser directo, cuando los propios electores eligen a sus candidatos; indirecto, cuando los electores eligen no a los candidatos, sino a los compromisarios que realizarán las elecciones de los candidatos. Este tipo de elección era corriente en las democracias del siglo XIX y continúa ocurriendo en la actualidad en Estados Unidos. La Constitución Política Paraguaya de 1870, como expresión del modelo liberal decimonómico, establecía el voto indirecto de los ciudadanos. En ese caso, quienes realmente eligen son los convencionales o compromisarios. Con la Constitución de 1940, la elección de las autoridades se produjo directamente por el voto de los ciudadanos. El voto por aceptación.
El voto absoluto o de aceptación ocurre cuando el elector está limitado a elegir entre las alternativas o candidatos ofrecidos por las nucleaciones de representación ciudadana, como los partidos o movimientos políticos. En las candidaturas de lista, sobre todo y puntualmente aquellas que sean cerradas y bloqueadas, el elector no puede sino pronunciarse positiva o negativamente por cada lista propuesta por los partidos políticos. El voto ordinal o preferencial. Cuando el elector puede matizar su voluntad marcando más sus preferencias sobre los candidatos sometidos a su consideración. Un ejemplo de esto lo constituye el sistema de voto preferente, donde se invita al elector a ordenar sus preferencias entre los candidatos sometidos a su consideración. En el voto preferencial gana el candidato que sobrepasa determinado cociente electoral, pero cuando el candidato del elector ha obtenido más votos de los requeridos para ganar, se asigna en este caso el voto a la segunda o tercera preferencia que expresa. También hay un voto ordinal en el panachaque o voto combinado entre listas, en virtud del cual el elector puede borrar los candidatos de una de ellas y sustituirlos por los de otra, llegando así a confeccionar su propia lista. Es en este sistema de votación donde el principio de libertad inherente al sufragio se halla en su máxima expresión, no sometido a ningún tipo de imposiciones partidarias. Todas estas son posibles alternativas de votación que se dan en los distintos ordenamientos del mundo. En nuestro país, el voto es secreto, como debe ser, y directo, como la mayoría de los ordenamientos políticos de la región. Es también único en principio de carácter personal, salvo el caso de los impedimentos físicos, intransferible y por último absoluto o de aceptación en el caso de candidaturas de listas.